¿ya? Esta enseñanza de la transformación de las impresiones viene de Gurdjieff. No sé si alguno de ustedes ha estudiado a Gurdjieff, ¿ya? No. Gurdjieff, Sí, los cuatro caminos. claro, y tiene muchos más temas muy interesantes. Incluso él mostró el eneagrama, ¿ya? El eneagrama después se desarrolló como un modelo para la psicología. Ya Claudio Naranja después desarrolló el eneagrama eh, en las personalidades, como modelo de personalidad. Pero es un maestro muy profundo, muy interesante, Gurdjieff, ¿ya? Y se sigue estudiando y se sigue aprendiendo porque su enseñanza es muy profunda. Él habló de las impresiones y de la necesidad de transformar las impresiones. Aquí sale una persona rodeado de impresiones de todo tipo. Entonces, podemos ver dinero, bancos, alcohol, sexo, comida, discusiones, todo eso que a veces nosotros experimentamos son impresiones. Ya, entonces todo eso hay que procesarlo. De eso se trata. Entonces, también esta enseñanza fue adoptada por Samael Aumbeor en su escuela gnóstica de Latinoamérica hace unos años atrás y todavía se sigue enseñando en la gnosis. Él decía, necesitamos estar transformando incesantemente las impresiones, no solo las presentes, sino las pasadas. Dentro de nosotros existen muchas impresiones que cometemos el error en el pasado de no haber transformado y muchos resultados mecánicos de las mismas, que son los tales yoes, que ahora hay que desintegrar a fin que la conciencia quede libre y despierta. O sea, nosotros estamos constantemente recibiendo impresiones en el día a día, pero hay ciertas impresiones que dejaron una huella en nuestra psiquis, en nuestra alma. A eso también se le llaman complejos, traumas, recurrencias, y nosotros a veces las traemos siempre al presente con la memoria, cuando recordamos, y también por asociación, ¿ya? Y tenemos muchos patrones que están en esa especie de memoria, y la memoria no es solamente algo que está como una especie de nube en la mente, sino que también está en los genes, en las células, en todo nuestro organismo está la memoria, porque hasta las células funcionan ya con una parte instintiva que la da la naturaleza, pero también con patrones que nosotros mismos hemos construido en la memoria del organismo. Entonces, todo eso se construyó en base a impresiones. Ya, por ejemplo, una persona que es adicta a los pasteles, a las cosas dulces. Eso fueron muchas impresiones que él no supo procesar bien y llegaron a transformar patrones, modelos. Esa es la diferencia. Con otra persona que a lo mejor no es adicta a eso, pero ambas fueron sometidas a alguna vez a los mismos tipos de experiencias o impresiones, pero en una persona las procesó distintas. Ya aquí se dice que somos robots programados. El ser no interviene para nada en toda esa tragedia. Él no se mete en esos asuntos. Nosotros nos hemos distanciado de él
y hemos quedado sometidos a las leyes mecánicas de la naturaleza. Y el ser, ¿qué hace mientras nosotros estamos aquí sufriendo, pasando trabajos, llorando, luchando por conseguir con qué pagar la renta, con qué comprar un traje? ¿Qué hacer? ¿Qué hace el ser? Vive en la Vía Láctea, se mueve libremente en la Vía Láctea. Cuando hablamos del ser, es esa parte más espiritual que tenemos, también llamado el testigo o el observador, que está en una dimensión más allá de la personalidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería el robot programado? Sería esa parte emocional, esa parte instintiva, esa parte mental que está dominada por el ego, ¿ya? Porque el ego es el que crea también una identidad y crea una forma de ser, y después es el que en el fondo activa los cuatro centros que hablaba Gurdjieff: la parte mental, la parte emocional, la parte instintiva y la parte sexual. Entonces, quien sabe trabajar y trasciende el ego, ya le quita el poder al ego de dominar, digamos, estos sentidos, esa parte inferior de nosotros, no en el sentido peyorativo, sino que como nosotros nos movemos y actuamos en este mundo, y es más dirigido por la conciencia. Ahí ese es el trabajo que se indica que hay que realizar. Pero para eso hay que ir transformando las impresiones del día a día, para que no queden a merced del ego y para no crear nuevos egos, nuevos yoes. Ya, se dice que hay tres tipos o clases de alimentos. Nosotros como organismos nos alimentamos de tres cosas o clases de alimentos. Obviamente está la comida, otro es el aire, el oxígeno. No podríamos vivir si no comemos, no podríamos vivir si no respiramos. Y el otro alimento que no se conoce mucho o la gente no tiene mucha conciencia son las impresiones. En la gnosis consideramos al hombre como una fábrica de 3 pisos que absorbe normalmente 3 alimentos. El alimento común normalmente le corresponde al piso inferior de la fábrica, a la cuestión esta del estómago. Después, el aire naturalmente está en el segundo piso, pues se halla relacionado con los pulmones. Y las impresiones indudablemente están íntimamente asociadas al cerebro o tercer piso. ¿Se entiende bien esto, cierto? Sí. La comida, incuestionablemente, para los alimentos que entran por la boca, hay un medio que permite transformar esos principios vitales, me refiero al estómago. Si no fuera por el estómago y el sistema digestivo, no sería posible la transformación de la primera clase de alimentos. Ya que hace el sistema digestivo, saca los nutrientes, ¿ya? Y lo que es más tóxico lo desecha. Entonces es un sistema que hace una transformación y eso viene dado de forma automática, ¿ya? Nosotros no lo construimos, ese sistema digestivo, eso viene ya dado en la biología. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Eso sí, es entregarle el mejor tipo de alimento al sistema digestivo. Eso sí que lo podemos hacer. Porque si también le entregamos alimentos muy tóxicos,
muy densos, el sistema digestivo en su trabajo de digerir y de hacer esta transformación, también va a tener tanto trabajo y va a ser tan arduo que va a ir fallando. El alimento que entra por la boca no es el más importante. Bien sabemos que es cómo cómo se transforman los alimentos mediante la digestión. No hay duda de que en última síntesis los principios vitales quedan depositados en la sangre y ella los digiere a todos los órganos del cuerpo. Sin embargo, puede alguien permanecer algún tiempo sin comer. Mahatma Gandhi, por ejemplo, podía permanecer hasta 40 días sin comer y aún más, llegó hasta 2 y 3 meses sin comer. Esto quiere decir que no es el alimento más importante en el sentido de que sea indispensable de vida o muerte si es que uno deja de alimentarse por un tiempo. Ya. El prana, el oxígeno, la segunda clase de alimento, aquí se le llama prana, que entra con el oxígeno dentro de nuestro cuerpo físico, es aquel que penetra por las puertas de la respiración e incuestionablemente existe un órgano u órganos especiales para la transformación del alimento que entra por la nariz. Así pues, el aire mediante los pulmones se transforma en oxígeno y este oxígeno, el prana, se deposita posteriormente en todo el torrente sanguíneo. Bueno, ahí también vemos que nuestra biología nos da un sistema de digestión o de transformación para procesar el oxígeno que viene por el aire. Es más importante la respiración que el alimento que entra por la boca y va al estómago, porque como ya dije, podríamos durar hasta cerca de un mes sin comer, pero no podríamos durar mucho tiempo sin respirar. Entonces, este tipo de alimentación más sutil es más indispensable para la vida del humano. Incluso no sé si han ustedes escuchado casos extremos que se habla por ahí de gente que no se alimenta de comida y que solo se alimenta del prana. Sí, Hay por ahí esa información. Normalmente se puede durar sin respirar un 1 o 2 y algunos llegan hasta 3. Eso debe ser minuto, porque aquí no dice. Se puede llegar a permanecer sin respiración durante más de 4 minutos por entrenamiento, pero incuestionablemente más allá de ese pequeño tiempo limitado, si no respiramos, morimos. Es pues más importante la respiración que la comida física. Bueno, aquí llegamos al tema que nos compete, las impresiones. Y por último existe una tercera clase de alimento que de hecho es aún más importante. Me refiero en forma enfática a las impresiones. Incuestionablemente no podríamos nosotros durar ni un segundo en la existencia si no existieran las impresiones. No podemos vivir ni un segundo sin recibir impresiones. ¿Qué es una impresión? Todo lo que podamos percibir, cualquier imagen, sonido, olor, sensación, sabor, estímulo, etcétera. Es una impresión. Todo ese mundo exterior que nos rodea lo percibimos nosotros a través de las diversas impresiones que penetran por los sentidos. Ya, eso serían las impresiones. Por eso se dice que es el alimento del alma. O sea, nuestro espíritu que está al centro de todo y es como lo más inmanifestado, es como la energía más sutil,
se extendió en la mente, se extendió en el alma, se extendió en energía, ¿ya? Y eso también se nutre, recibe y da. Entonces ahí también hay un proceso de alimento, de alimentación. Lo más sutil, lo más energético de nuestro ser y del universo también está en un proceso de digestión. Así que las impresiones son fundamentales. Desgraciadamente, a diferencia de lo que ocurre con la comida y el aire que respiramos, no tenemos un órgano capaz de transformar las impresiones. No hay un órgano para la digestión y transformación de las impresiones. Aunque en la cabeza tenemos el cerebro, este nos sirve para transformar las impresiones que entran por los sentidos, porque nuestra mente es mente. Aquí sale entre paréntesis ego, porque comúnmente un 95% de la mente mecánica, también se le llama mente mecánica o mente automática, ya está siendo vehículo del ego. Se dice que un 5% es una mente liberada o que está más conectada con la parte conscientiva, con la conciencia. ¿Ya? Entonces, la mente se convierte en un mal secretario. Aquí vemos que las impresiones entran por los 5 sentidos. Ya nosotros, al observar algo, ojos, oler, escuchar, ya eso es una información. Y eso se le llama percepción. Esas percepciones nosotros los codificamos de alguna manera. ¿Ya? Entonces podríamos poner muchos ejemplos de impresiones. Un choque. Vamos por la calle y vemos un robo violento, un asesinato. O bueno, los hombres que son más visuales, ve una mujer muy guapa con una ropa súper sexy. Eso es una impresión. Todo es impresión. Situaciones grotescas, situaciones también que nos llaman a la tentación, una rica comida. Podemos incluso haber almorzado y de repente nos ofrecen, no sé, una torta, y a lo mejor el cuerpo no necesita nada, pero esa impresión a nosotros a lo mejor nos mueve algo, ¿ya? Todas esas son impresiones. Si nos insultan, si nos miran feo, si nos halagan, si también nos critican, bueno, la cosa es que todo lo que nosotros percibimos del llamado mundo exterior produce una impresión en nosotros. Es como lo mismo de la fotografía antigua, bueno, de la moderna también, porque lo digital es una impresión, pero las cámaras de fotografía recibían una información de la luz de lo que estaba afuera y eso quedaba impregnado en una película, ¿ya? Y después eso se develaba en un cuarto oscuro y salía la impresión. Entonces, es tan loco esto que de repente, imagínense que nosotros tenemos esa cámara oscura o esa cámara fotográfica análoga, todos somos una cámara. Entonces todos estamos viendo situaciones, las mismas situaciones, y todos estamos sacando fotos. Pero después al develar, no sé, en una sale una foto horrible, en otra sale algo no tanto, en otra sale una situación placentera, y eso que le sacamos la foto a la misma situación. Pero
las impresiones de cada uno son distintas. ¿Por qué? Porque cada persona las procesa y las ve de distinta manera. Ya, las impresiones también se ven con el cristal de cada uno. Si un alimento pasara por el estómago y no se transformara, el organismo no podría asimilar sus principios, sus vitaminas, sus proteínas. Sería sencillamente una indigestión. Si el aire tal como nos rodea no sufriera una transformación antes de llegar a la sangre, ¿qué sucedería? Que nos moriríamos. Así que, como comprenderá, todo necesita pasar por una transformación. Ya todo necesita ser procesado, filtrado. Ninguna cosa puede pasar en bruto. Y más aún las impresiones. La vida es, dijéramos, una sucesión de impresiones. Y no como creen muchos ignorantes ilustrados, una cosa sólida, física, de tipo exclusivamente material. La realidad de la vida son sus impresiones. La persona que vemos sentada, por ejemplo, en una silla, allá con tal o cual traje de color, aquel que nos sonríe más allá, aquel que va tan serio, etcétera, es para nosotros cosa real, ¿verdad? Pero si meditamos profundamente en todo lo que vemos, llegamos a la conclusión de que lo real son las impresiones. Estas llegan a la mente a través de las ventanas de los cinco sentidos. También en postulados bien avanzados, también se dice que la realidad no es lo que nosotros percibimos. Ahí es materia de otra clase profundizar más en eso. Nosotros hacemos una codificación de lo que percibimos por los cinco sentidos, pero realmente lo que está allá afuera no es lo que nosotros codificamos. Eso lo hacemos con los colores, con la forma, ya que toman un aspecto, una forma. Eso es una impresión, pero la realidad realmente es eso, no. Nosotros percibimos una fracción muy limitada de la realidad, con el solo hecho de que no percibimos toda la gama de colores, no percibimos toda la energía. Por eso que estamos en un mundo que es holográfico y nosotros percibimos una capita, una capa nomás de la realidad, y muy pequeña. Imagina si pudiéramos percibir todo, veríamos energía, veríamos los átomos, los neutrones, los protones, la vibración, tanto así que a veces veríamos que todo desaparece y después vuelve a aparecer, porque la energía, incluso la energía atómica, se dice que hace esto. Es como un Big Bang. El Big Bang súper grande también está en el micro. Entonces a veces todo se va al vacío y después de nuevo todo aparece de nuevo. Entonces hay un momento que nada existe. Y hay otro momento que todo vuelve de nuevo a existir. Entonces si nosotros tuviéramos una percepción ya 100% de la realidad, veríamos que de repente desaparecemos y aparecemos, desaparecemos y aparecemos. Entonces, en realidad nosotros morimos y nacemos, pero ya a un nivel tan rápido, se puede decir, tan sutil, que no lo percibimos. ¿Se acuerdan cuando hablamos en una clase de que los órganos también se renuevan? O sea, el corazón que tenemos, los pulmones que tenemos, la piel, no es la misma de hace meses. Todo eso se renovó. Es otra piel, otro hueso, otro pulmón. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué sigo envejeciendo?
Eso es porque el patrón mental está ahí intacto. Si nosotros cambiáramos, hicieron una revolución mental, y bueno, podríamos dominar la energía y esos órganos podrían renovarse y ser absolutamente vírgenes, pero lo malo es que tenemos una información que nos maneja, pero la parte atómica de los órganos, esa ya no es la misma de hace unos meses, es otra. Es como el río, cuando nosotros miramos el río creemos que es el mismo río, no, es otro río. Cada cierto tiempo es otro. El cuerpo es lo mismo. Si no tuviéramos, por ejemplo, los ojos para ver, ni oídos para oír, ni tacto para tocar, ni olfato para oler, o ni siquiera gusto para gustar los alimentos que entran por nuestro organismo, ¿existiría acaso para nosotros esto que se llama mundo físico? No, absolutamente que no. Como decía don Emmanuel Kant, no vemos la cosa en sí, solo tenemos la imagen del árbol que vemos. Bueno, eso es lo que estaba hablando yo. Si no tuviéramos estos sensores, estos sentidos, no existiría el mundo físico. No veríamos, no escucharíamos, no sentiríamos nada. Otra cosa muy loca que escuché por ahí del, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo de la disciplina, pero era que nosotros vamos en un campo de repente y vemos que cae un rayo en un árbol y el árbol se incendia y se cae. Y tiene que ver con lo cuántico. ¿Y qué pasaría si nosotros no estamos en ese campo? ¿Caería el rayo? ¿Rompería el árbol y el árbol caería o no? Ah, eso tiene que ver con el biocentrismo, que en el biocentrismo hablan de esta teoría que tiene que ver con lo cuántico, que si uno no está observando algo, puede que no exista, que no ocurra. Solo ocurre cuando está el observador, porque nuestra mente, como fue educada, dice, sí, eso pasaría igual aunque yo no esté mirando. Pero el biocentrismo, bueno, ahí hay muchos científicos con sus debates, están debatiendo que a lo mejor eso no existiría si no hay un observador. Y hay, bueno, da mucho eso porque se producen muchas interrogantes. Ahora bien, si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. Con justa razón, dijo don Emmanuel Kant, lo exterior es lo interior. Así pues, si lo interior es lo que cuenta, debemos transformar lo interior. Las impresiones son interiores, los yoes son interiores. Claro, más importante que un mundo físico objetivo, lo que cuenta y lo que importa aquí es cómo nosotros lo procesamos. O sea, lo interior es lo que conforma nuestra realidad. Por eso que una persona que ya ha trabajado internamente mucho, que ya tiene autoestima súper trabajada, que ya se conoce, que se acepta, ya una persona, digamos, con un buen desarrollo interno, si viene cualquier persona y lo critica o se burla, no le va a pasar nada. Va a decir, bueno, ¿y qué problema tendrá esa persona? Pero otra persona ante el mismo hecho puede quedar devastada o puede quedar con rabia, puede eh, reaccionar de una manera violenta, puede entrar en una discusión.
y así, y así, y así. Entonces, la impresión es la misma, pero la realidad, o sea, no, la impresión es distinta, el hecho es el mismo, la crítica, pero uno tiene un tipo de impresión y otro tiene otro tipo y la procesa distinta. Es el sentido del desarrollo interior, del trabajo sobre sí mismo, es llegar a un nivel de capacidad de transformación de las impresiones. Cuando una persona está muy entrenada en transformar las impresiones, obviamente que tiene que tener una educación espiritual, tiene que saber de psicología, tiene que tener una práctica de vida. En ese sentido, esta persona es más fuerte, es más segura, se protege más y tiene menos conflicto en la vida, obviamente. O sea, su vida es más armoniosa. No anda pisando el palito a cada rato. O sea, sí. Y eso incluso tiene un componente vital, porque cuando uno reacciona con emociones negativas, pierde energía, se desgasta. O sea, una persona que discutió todo el día por tontera, obviamente que después la noche está más cansado que otro que no lo hizo. Incluso después puede seguir la pelea hasta en la noche teniendo pesadillas. O sea, se va al bajo astral y sigue la pelea. Pero Ah, sí. ahí se agarra con sus propios demonios. No está el contrincante. Entonces, con las impresiones mal canalizadas se van creando yoes. ¿Qué son los yoes? Los yoes son estos patrones, ya, que son como pequeñas entidades que habitan dentro de nosotros. Pero ahora personas como Joe Dispenza, como otros científicos, no hablan tanto de yoes, sino que hablan de estos patrones, ¿ya? Y los patrones tienen mente, tienen inteligencia, tienen memoria, tienen información, tienen energía, tienen todo. Y hay miles que habitan dentro de nosotros. Por ejemplo, yo puedo tener el yo que me gusta las tortas, ¿ya? Entonces es un ser como una entidad independiente mía que le gustan las tortas. ¿Por qué? Porque yo creé ese yo automático. Entonces, tiene recuerdo de cuando comió esto, cuando ya tiene memoria, puede explicar, ¿sabe que a mí me gusta esto? Me gusta más la de chocolate porque bla, bla, bla. O sea, tiene una inteligencia, tiene un relato. Más encima, cuando veo esa torta de chocolate, siento ganas. O sea, las células se activan y se levantan y dicen, ya, yo quiero, dame, dame. Entonces, es una entidad que mueve una serie de mecanismos en mí, mente, ya, eh, glándulas salivales, de todo se empieza a activar. Y hay otra entidad en mí que a lo mejor dice, no, no quiero porque eh, ya he comido mucho y son hidratos de carbono y tengo 4 kilos de más. Y entonces como que entran en una confrontación, ya, el que es más fuerte gana. Porque en una persona, a lo mejor que tiene problema alimenticio, gana más el que se reprime que el deseo de comer.
Incluso a veces cuando pierden, después, bueno, vomitan a la fuerza, etcétera. Pero esos son yoes. Hay yoes de todo tipo, po. Hay yoes asociados a la gula, como se dice, yoes asociados a la envidia, yoes con la ira, yoes de codicia, yoes de todo tipo. Son interdependientes. Y lo es tanto que hay unos que se odian entre sí, po. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos un amigo y hay unas partes de nuestra mente que le vamos a llamar yoes, que hay cosas que le cargan de ese amigo y otras que aman ese amigo. Entonces, a veces aparece uno po, ante una situación y uno se pelea con el amigo porque se expresa más el yo que le carga al amigo. Y otras veces se expresa más el yo que le tiene aprecio. Entonces, eso también se dice que nosotros estamos fraccionados. Nuestra alma está fraccionada en esta subjetividad. Cuando se habla de disolver el yo, es cuando uno ya tiene un nivel de autoobservación tal y ya no cae en el juego, sino que aplica más la conciencia. ¿Ya? Ahora, eso también es un proceso que es paulatino, que se va desarrollando y se va poco a poco haciéndose más consciente. Entonces uno puede jugar y no caer tanto en el dominio del yo, sino que el yo queda más sometido a la conciencia. Entonces ahí uno se vuelve más equilibrado. Bueno, me comeré el pastel una vez a la semana, una vez al mes, pero no todos los días, así. O cuando me enojo con alguien no me voy a enojar a muerte, porque sé que lo aprecio también, entonces uno se vuelve más neutral. Eso se llama conciencia neutral o de unidad. No cae la polaridad. Entonces tengamos conciencia que el llamado mundo exterior no es tan así, no es objetivo, sino que el verdadero mundo es el mundo interno, cómo nosotros procesamos esas impresiones, qué percepciones tenemos de la realidad. Ya, debemos saber que a este importante asunto de la transformación de las impresiones, nosotros le hemos denominado también el primer choque consciente. Ya, eso es lo que proponen esta enseñanza para ir procesando bien las impresiones que entran coladas. ¿Por qué llamamos nosotros el trabajo sobre la transformación de las impresiones el primer choque consciente? Por un solo motivo, porque sencillamente es algo que en modo alguno podríamos efectuar en forma meramente mecánica. Esto no sucede jamás mecánicamente. Se necesita un esfuerzo autoconsciente. Si mediante la comprensión de todo esto ustedes pueden aceptar la vida como trabajo realmente esotérico, entonces estarán en un estado de constante recuerdo de sí mismos. Este estado de conciencia de sí mismos los llevará a ustedes al terreno viviente de la transformación de las impresiones y así naturalmente al de una vida distinta. Es decir, que ya la vida no obrará más sobre todos ustedes como lo hacía antes. Comenzarán ustedes a pensar y a comprender de una manera nueva. Y este es el comienzo, claro está, de su propia transformación. Entonces, se propone acá el primer choque consciente. Eso deviene de un esfuerzo autoconsciente. Porque la vida debemos tomarla, si queremos, como un trabajo. Siempre estamos trabajando, estamos practicando.
Ya a eso se le llama recuerdo de sí mismo. ¿Cómo se hace el recuerdo de sí mismo? Primero que nada, hay que conocer, entender y practicar la autoobservación. Ya hay que ser expertos en autoobservar. Entonces, la gente que no tiene idea de estos conocimientos, es muy difícil que se autoobserven. O sea, siempre están observando hacia afuera y reaccionando y juzgando. Esto es bueno, este es malo, esta persona me cae mal, este me cae bien, este es simpático. Ya, pero de este trabajo sobre sí mismo se trata de que uno, los ojos, también lo llevemos hacia adentro. Entonces, nosotros tenemos que tener dos miradas cuando estamos en el mundo o en lo que sea, trabajando, en la familia, siempre tener una mirada hacia adentro y una mirada hacia afuera. Hay que lograr la visión interior, ¿ya? Y esa regula y equilibra y le da calidad también a la visión externa. ¿Cuál es la autoobservación? La autoobservación es que nosotros observemos cómo estamos reaccionando, qué estamos sintiendo, qué estamos pensando. Ser consciente de los pensamientos, ser consciente de las emociones, ser consciente de las reacciones, estarnos mirando siempre. ¿Ya? Y cuando también se tiene una enseñanza de este tipo, uno empieza a filtrar lo que siente y lo que piensa. O sea, de repente puede haber una persona que salió a dar un discurso, ¿ya? Entonces nosotros podemos estar recibiendo esa impresión de todo lo que está hablando. Y nosotros podemos estar pensando, oye, esta persona está hablando puras cabezas de pescado, o esta persona está mintiendo, o no le creo. Yo no le creo nada a esta persona. Ya, a pesar de que nosotros estemos percibiendo eso, nosotros tenemos que estar y ser conscientes de por qué estoy pensando eso, por qué estoy sintiendo eso, y tratar de ser súper neutral. O sea, esa es una información. Ya, esta persona no me tinca, esta persona me está causando emociones disruptivas, pero todo eso tiene que tener un significado. Yo no me puedo creer también todos mis pensamientos, ni me puedo creer 100% todas mis emociones. Yo tengo que observarme y encontrar la causa. Entonces, a veces descubrimos que yo reacciono así porque, pucha, me da un poco de envidia, o porque yo no soy así, me cuesta ser como esta persona y esta persona tiene ciertas cualidades que a mí me gustaría tener, pero yo no tengo. Y por eso me cae mal. O porque la persona cree tanto en ella que habla con seguridad y todo. Bueno, y yo no le creo mucho porque yo no me creo a mí misma. O sea, una persona insegura no confía mucho en las personas seguras. Entonces, y a veces sí tiene que ver con que uno detecta que la persona está, ya, sea como sea, se tiene que estar observando y la información tiene que ser un trabajo interno para cada uno, porque lo peor que puede ocurrir es que esa impresión llegue y haga lo que quiera en mi mundo interior, en mi mundo emocional, mental, en mis percepciones, y yo sea un mero títere, un títere que reacciona y se lleva la primera impresión que tuvo y se la lleva para la casa. No, eso es lo peor. Uno tiene que procesar, tiene que filtrar. Ya para eso tiene que tener eh, intuición, pero también tiene que tener una mente analítica, un sentido crítico.
Hay que filtrar todo lo que uno ve, escucha, mira. Ahora, de que uno pueda recibir la verdad absoluta, no, es bien difícil. Pero mientras más va trabajando esto, la información llega de forma más depurada. Eso sí, la persona se vuelve más juiciosa, más consciente, tiene una mente más amplia, es más tolerante, es todo eso. O sea, sí es una persona con un nivel de conciencia un poco más desarrollado. Miren, Joe Dispenza habla en un libro de unas impresiones que se usan en la publicidad. Ponen de repente una persona enferma o ponen un órgano enfermo mientras ponen una música y inmediatamente ponen un remedio. Entonces, eso pasa colado en la mente, en la percepción. O sea, enfermedad, solución. Me da miedo, no quiero tener esa enfermedad, porque en la propaganda sale que a cierta edad y ponen, no sé, pues ponen una persona de la edad de uno. Entonces lo ponen ahí súper enfermo, que no se puede ni levantar o que tiene lumbago, qué sé yo. Y si uno no filtra eso, si no, uno no se autoobserva, si uno no pone pensamiento crítico, si uno no usa la mente analítica, esa percepción pasa colada y uno hace una asociación inconsciente de miedo, necesidad y solución, el remedio. Y uno de repente va y se compra el remedio ese porque apenas siente un síntoma, va corriendo y se lo compra. ¿Ya? Entonces eso ocurre con todo también, pero se usa mucho en campañas políticas, publicidad, venta de fármacos, la salud. Te ponen el problema, te ponen el miedo y te ponen la solución. Por eso es que es necesario filtrar, autoobservándonos sin hacer juicios, analizando todo, ¿ya? Para que no pase nada así de manera colada. Ya, para ir terminando en este tema, vamos a leer estas imágenes que salen acá. Debemos saber que a este importante asunto de la transformación de las impresiones, nosotros leemos de un modo también el primer choque consciente. ¿Por qué llamamos nosotros al trabajo sobre la transformación de las impresiones choque consciente? Mira, el choque consciente es un ejercicio que uno puede ir realizando que tiene que ver con el recuerdo de sí, que en cada momento nosotros nos recordemos. Esto es una práctica que mientras más se realiza, después empieza a aflorar de manera automática. Es que nosotros vamos en el metro, por ejemplo, y hacemos un recuerdo de sí. Entonces nos pensamos, ¿quién soy yo? ¿Dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ya? Entonces ahí como que hacemos un choque consciente. Nos recordamos a nosotros mismos. Entonces ahí salimos de la percepción mecánica. Miren, nosotros podemos estar pensando en qué pasó ayer, estar recordando cosas del pasado y podemos ir volando, así, vamos en el metro, vamos volando o proyectando cosas en el futuro. Así, ya tengo que ir a hacer esto, ¿cómo ir a reaccionar? No me quiero encontrar con esa persona. Entonces, eso no estar en el presente, eso no es estar en el recuerdo de sí, eso es estar como divagando con la mente. Entonces, si yo hago el recuerdo de sí, yo digo, ya, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo?
Y me hago autoconsciente nuevamente del lugar físico, del cuerpo, de mi propósito. Me observo qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, ya, y ahí yo vuelvo al presente. Y eso es como un clic, es como despertar. Eso es un pequeño despertar. Cuando uno se sitúa en el presente, tiene un choque consciente, porque la mente le gusta andar en el pasado o en el futuro, y le gusta andar pensando cosas que no son. Entonces, cuando uno hace el choque consciente, el recuerdo de sí, tiene un micro despertar. Por ejemplo, se habla de la clave de sol. La clave de sol, acuérdense de esto, es sujeto, objeto, lugar. Sujeto, me vuelvo a ser consciente, yo, Miguel, yo, incluso de mi ser. Yo soy un ser acá, tengo conciencia de mi realidad. Sujeto, objeto. El objeto es qué estoy haciendo. Estoy cocinando, estoy almorzando, estoy comiendo, estoy haciendo ejercicio. Lugar, ¿dónde estoy? Percibo el lugar, lo miro, lo observo. Ese es un choque consciente. Me sitúo en el aquí y ahora. Y esto incluso es necesario para cosas bien prácticas. De repente uno por no estar en el aquí y ahora sufre accidentes. Hay gente que de repente va en el auto, va manejando y por no estar aquí y ahora, o sea, ¿quién soy yo consciente? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? ¿Estoy en armonía? ¿Dónde estoy? ¿Estoy manejando? ¿Para dónde voy? Y miro el entorno, de repente por estar en una ensoñación, de repente se pasa una luz roja y choca. O está cocinando y se corta el dedo. Cosas así también, a todo nivel. Hay gente que es muy reactiva. No sé si conocen gente que cualquier cosita saltan. Bueno, hay gente que dicen que es como media borderline, muy limítrofe, que se enojan por todo, gritan, y a los 2 segundos están riéndose, echando la talla. Poca, esa gente tiene muy poco dominio de las impresiones. Las impresiones también son para las cosas como la alabanza, porque si uno también anda medio dormido y lo alaban y le hacen mucho cumplido, y uno se siente súper bien, ya, ¿cierto? Pero eso también se puede hacer de manera inconsciente, o puede estar alimentando yoes de vanidad, de soberbia, de orgullo. ¿Por qué? Porque a pesar de que las impresiones pueden ser muy agradables, como se está en un estado un poco de inconsciencia, si eso cambia, la reacción va a ser distinta inmediatamente. Por eso también se dice que las personas estoicas, por ejemplo, que tienen un gran desarrollo interno, no caen ni en la alabanza ni en la crítica, no se van a los extremos. Ya, y aquí habla de la autoobservación. Es súper importante autoobservarse. Incluso yo diría que eso marca la diferencia de una persona con otra. El nivel de autoobservación marca la diferencia de uno con otro. Entonces ahí nosotros captamos quién es más criterioso, quién tiene más madurez, quién tiene un desarrollo y quién es más como niño, porque los niños reaccionan a todo, que en su etapa está súper bien, ¿ya? Pero nosotros estamos hablando ya de las reacciones de la personalidad y del ego.
Ya que cuando dice que cuando alguien se autoobserva, de hecho ya es un individuo diferente a los demás, porque los demás no se autoobservan. Si alguien nos alaba, ¿cómo transformaríamos nosotros la vanidad de tal que tal adulador podía provocar en nosotros? Obviamente las alabanzas, las adulaciones, no son más que impresiones que llegan a la mente y ésta reacciona en forma de vanidad. Pero si se transforman tales impresiones, la vanidad se hace imposible. Esas impresiones de alabanza se transforman mediante la comprensión. Bueno, aquí este maestro igual habla, tiene unos dichos bastante pintorescos. Cuando uno comprende que no es más que una infinitesimal criatura en un rincón del universo, no podría ser tan vanidoso. Y aquí para finalizar, la personalidad y el yo llevan las impresiones a centros que no corresponden. Supongamos que una mujer atiende con mucha consideración y respeto a un caballero, ¿ya? Claro, las impresiones que el caballero está recibiendo en su mente son traducidas por la personalidad y ésta las manda a centros equivocados. Normalmente las manda al centro sexual. Entonces, este caballero llega a creer firmemente que la dama en cuestión está enamorada de él y como es lógico, no tarda mucho tiempo sin que él se apresure a hacerles insinuaciones de tipo amoroso. Indudablemente, si aquella dama realmente jamás ha tenido esa clase de preocupaciones por el caballero en cuestión, es claro que no deja de sentirse, y con mucha razón digo, sorprendida, ¿verdad? Bueno, esto es un ejemplo de no transformación de impresiones, porque ser amable y simpático, simpática en este caso con alguien, a veces es traducido por esa persona como una insinuación amorosa que no tiene nada que ver. Bueno, ahí hay un caso de no transformación de impresión. Si el caballero se estuviera autoobservando, estaría, oh, ya te estáis yendo para otro lado, ya te estáis pasando rollo. O sea, sería consciente de impresiones que él mismo está generando y que no tienen una objetividad. Ese es el tema. Espero que le haya gustado. Ahora vamos a dejar de compartir la pantalla. Hoy igual lo alargamos harto. Son las 21:12. Yo que quería hacerla más corta. Bueno, algo que quieran compartir o alguna opinión, algún aporte, o cerramos y nos vamos todos. Hay un micrófono abierto. Karen, ¿qué quieres compartir? Ah, no, perdón, perdón, no. Yo podría solamente agregar como desde el punto de vista que yo lo había escuchado, que, por ejemplo, hablar del secuestro de la amígdala, que es lo mismo que tú has estado hablando, se le dice secuestro de la amígdala porque en realidad la parte del cerebro que se llama amígdala es el que se toma el poder de las impresiones y es por una cosa que se llama supervivencia, entonces claramente nosotros las impresiones las vamos acumulando a modo de sobrevivir, pero si nos volvemos conscientes de que ese modo de sobrevivir quizás ya no es necesario, podemos irla soltando y ya no se apodera de nosotros la amígdala, que es como llevarlo más a la neurociencia, ¿verdad? Es como llevarlo así netamente al punto focal del cerebro, que es el cerebelo, ahí donde está la amígdala, donde en realidad se apodera de todo lo que en realidad podría tener parte, bastante parte, el lóbulo prefrontal, porque el lóbulo prefrontal es el que nos hace ser más criteriosos,
pensamiento crítico, pero si nos secuestra la amígdala, hasta ahí llegamos. Entonces, si somos un poquito conscientes, nos detenemos un poquito, a veces se puede, a veces no, porque es necesario también que la amígdala a veces tome el mando en ocasiones como de alto riesgo, de real Sí, po, supervivencia, sí, de po. real supervivencia. Claro, entonces es necesaria, ella tiene que existir, pero en lo general en la vida moderna del ser humano ya no la usamos mucho, ya no es tan necesario, ya no nos persigue el mamut, no hay tarántulas gigantes que anden por ahí caminando y nos vayan a picar. Entonces, al ya no ser tan necesaria, y ella sigue activada, porque igual quizás la evolución no está tan preparada como para advertirle a nuestro cerebro que ya no es tan necesaria, sino que solo a veces, lo único que podemos hacer por nuestra parte es ser un poquito más, pensar un poquito antes, o sea, detenernos a pensar, porque no es llegar y pensar, la amígdala es muy potente, tira hormonas como loca, se apoderan de nosotros sensaciones físicas, es una pelea en realidad, es una guerra, esto de hablar de estas personas que son muy reactivas, estas personas tienen una reacción de la amígdala muy potente, entonces igual es un poquito difícil decirle a ellos, oye, pero no seas tan reactivo, porque hay personas más reactivas que otras por eso, por su por su forma como de procesar el pensamiento de supervivencia. Pero todos podemos hacer el ejercicio y se va practicando y es una cosa que se puede ir logrando con el tiempo y la práctica. Valga la redundancia, es pura práctica. Entonces, lo quería llevar un poquito a la neurociencia porque es lo mismo, pero tomado desde de otros nombres, desde otros conceptos. Pero a la final es lo mismo. Así que sí, lo encontré. Sí, po, en estos momentos se habla mucho desde ese punto de vista, porque Gurdjieff habló, bueno, era los inicios de la psicología transpersonal y tiene mucho de esotérico también. Entonces él denominaba impresión, los yoes, por ejemplo, ya eso es como más de la tradición mística, ¿ya? Y mira, ese es el gran problema del ser humano y lo explica la biodescodificación, lo explican todas estas escuelas, es que el ego, ya, el ego que es como nuestra identidad, esa cosa como que procesa la realidad, como es subjetivo y es simbólica, no es objetiva como los animales, como dices tú, o cuando realmente teníamos problemas de sobrevivencia objetivos, ya como salir a cazar, porque si no salía a cazar te moríais de hambre, ya, pero ahora el ego simboliza, por ejemplo, morirme de hambre con perder el trabajo, que son cosas que no son lo mismo, ¿ya? O eh, todo, y así una serie de ejemplos, po. Entonces, por eso que el ego, en cierto modo, activa reacciones y crea estos patrones y que son muy subjetivos. Entonces estamos atrapados en ese mundo subjetivo que es como una especie de cárcel. ¿Ya? Entonces, la conciencia en este momento es la encargada de procesar y de transformar y de hacer un trabajo con ese ego, ¿ya? Porque el ego sí tiene la capacidad de activar y de conducir a los instintos y en el fondo hacerlo reaccionar cuando no corresponde, pero lo que está sobre eso sería la conciencia, sí tiene la capacidad de trascender al ego. Entonces, cuando hay una especie de persona que ya ha liberado, que ya es muy consciente, claro que sigue activando esa amígdala, como dices tú y todo, pero en el momento preciso y cuando corresponde, no por situaciones subjetivas. Claro, y que igual tiene que haber una evolución en cuanto a eso, porque todavía estamos súper tratados a la memoria genética, entonces, Sí, como dices, son interpretaciones que vienen desde que empezamos a ser humanos, entonces vienen con nosotros instaladas, programadas, y es parte de la evolución el que nos hagamos conscientes, las vamos a ir desprogramando o reprogramando para que quizá en un futuro ya no sean tan extremas, pero todavía estamos como también dijiste al principio,
estamos como en una etapa juvenil de la humanidad, entonces todavía estamos procesando y evolucionando y todavía estamos primitivos en algunas partes de nuestras cogniciones, entonces, claro, y el ego también es parte del myself, que es como la creación del mí mismo, lo que yo construí de mí y nos defiende. Entonces, ese ego que quizá en algún minuto cuando éramos niños nos defendió de cosas, no necesariamente tiene que continuar siendo igual hasta adultos, porque quizá ya no necesitamos defendernos de las mismas peligrosas y, y ahora podemos evolucionarlo, pero también hay que ser conscientes para ello, porque si no, muchas personas se quedan como con el myself, listo, esto ya es mi creación y no me puedo modificar, o ya no puedo ser mejor, y eso también va a depender del trabajo que queramos hacer con nosotros. Eso es conciencia también, o sea, quiero ser mejor, quiero trabajar conmigo, tengo ganas de trabajar conmigo, porque hay gente que le da lata también, ¿no? Una cosa ya de opción, uno se los propone y es como, ay, no, si ya soy, ya no voy a cambiar. O sea, y eso ya denota al tiro que le da flojera. Entonces, eso también es conciencia desde lo más básico, desde lo más... Sí, claro, pero la evolución tiene un mecanismo para los que no quieren hacer nada, que es el sufrimiento. O sea, hay gente que tiene su pareja, tiene su familia, y tú lo invitas a un trabajo de autodesarrollo y dicen, no, no me interesa, yo soy como soy, que me acepten como quieran. Ya, pero cuando de repente el marido se fue con otra y de repente tiene otra pareja y también le pasa lo mismo y llega un momento que empiezan a tener situaciones conflictivas que no las pueden procesar, se enferman, sufren, les va mal en todo y ahí llega un momento que dicen, pucha, ¿qué pasa? Y ahí de repente le empiezan a hacer clic todas esas invitaciones y primero pasan por el psicólogo y van a terapia y todo eso porque se autoperciben mal y que necesitan ayuda. Entonces ahí la mente está un poco más abierta a una solución. Pero mientras de repente la gente está en su zona de confort, no. Ah, es como, no sé, pues, estar muy obeso y todo, y ay, yo soy así, me gusta y no me importa. Aunque la idea hay cosas ya, pero cuando tienen ya les llega un patatún, ya ahí empiezan a poner más oído que parece que hay que cuidarse. Así es, Sí, verdad, la crisis hace crecer. No, a veces no hay otra fórmula. así es. Por todo tu conocimiento, Bueno, me pero encanta. miren, para terminar, lo más importante es lo práctico. Aprendamos a autoobservarnos. Eso es lo más práctico. Hagamos la clave de sol. O sea, de repente estoy pajareando, voy en el metro, sol ve, sol, sujeto, objeto, lugar. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Esas cosas, esos despertares, micro despertares, incluso después se empiezan a dar en el sueño. La gente empieza a tener sueños lúcidos. Ya, esa es una forma también de medir nuestra conciencia. Cuando nosotros estamos soñando y nos damos cuenta que estamos soñando y no caemos en la ilusión en el sueño, es porque estamos un poquito más despiertos. No sé si a ustedes le ha ocurrido que de repente están soñando que viene un camión y uno dice, no, pues si esto es un sueño, no me pasa nada, no va a pasar nada. Y te tiráis encima del camión y no te pasa nada. Eso es un, eso es un despertar, ¿ya? Entonces hay que practicar mindfulness, autoobservación, clave de sol, aquí y ahora, y la meditación, de repente tú te sientas, ¿sí? Respiras y te conectas con el entorno sin pensar ni en el pasado ni en el futuro, en el aquí y ahora, ya eso también está, en ese momento estás más despierto que cuando uno anda en automático. Ya, esas son la lección práctica de esta clase. Practicar el aquí y ahora, la autoobservación y el choque consciente. Así que nos vemos la próxima semana con otro tema.
Gracias por la asistencia y nos vemos. Que estén todos bien. Igual. Chaito. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, chao, gracias. Chao. Chao, chao.